Ricardo, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a participar en la Semana de Calidad de parte de Icoltec, muy agradecidos. En este momento pues vamos a hablar un poco sobre los temas de la sostenibilidad hacia la cadena, o con enfoque hacia la cadena de valor. Un tema muy importante, sobre todo ahora pues en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a ver allí algunos ejemplos de eventos disruptivos que se han presentado durante lo largo de los últimos 10, 20 años, y esto nos enseñará precisamente a gestionar nuestra cadena de valor desde el punto de vista de lo que es la incorporación del contexto de sostenibilidad en el direccionamiento estratégico y en la gestión organizacional. Recuerdo las preguntas, pues el panel para preguntas estará habilitado, responderemos preguntas al final de la ponencia, y pues aquí estamos dispuestos a solucionar a dar respuesta a todas esas inquietudes que ustedes tengan. Me voy a permitir entonces compartirles mi pantalla para observar la presentación. Muy bien. Entonces, en el tema de sostenibilidad y cadena de valor, a nivel mundial nos hemos dado cuenta que hay una tendencia muy marcada inicial en que la sostenibilidad solamente se aplica a nivel interno sobre los linderos de la organización como tal. La sostenibilidad finalmente tiende a tocar toda nuestra cadena de valor y es responsabilidad de cada una de las organizaciones llevar o extender esta cultura hacia la cadena de valor, de forma que la cadena de valor también se vea afectada de manera positiva por la incorporación del contexto de sostenibilidad en su gestión organizacional. La sostenibilidad corporativa siempre ha sido una herramienta vital, anteriormente llamado desarrollo sostenible, anteriormente digamos que enlazado más a un tema de conservacionismo ambiental. El desarrollo sostenible estaba muy amarrado al concepto ambiental, pero ahora pues desde hace muy poco tiempo, hablo de unos 10, 15 años, conocimos el verdadero sentido de lo que sostenibilidad es, un poco más allá de lo que sea el equilibrio. Como vemos el triángulo en la imagen, es un equilibrio de esa triple cuenta entre lo económico, lo ambiental y lo social. Para generarles de pronto un marco de entendimiento con respecto a todos estos temas, traigo estos ejemplos iniciales, eh, digamos, basados sobre todo pues como en la experiencia que me ha dado el trabajo que desempeño en Icontec como experto en sostenibilidad. Entonces, desde esa perspectiva, pues digamos, o hablemos de que los riesgos de tipo ambiental, social y de gobierno, lo que conocemos nosotros como la metodología ASG o la triple cuenta ASG, ¿sí? Siempre están demandando una atención muy particular desde el máximo órgano de gobierno, cuando el máximo órgano de gobierno está involucrado en estas actividades o en estas acciones. ¿Qué es lo común que podemos encontrar en el medio? Que el máximo órgano de gobierno, llámese la junta directiva, la junta de socios, la asamblea de accionistas, etcétera, o los mismos comités directivos y demás, se enfocan netamente en los resultados de la compañía. Los resultados netamente económicos, entonces enfocamos el direccionamiento estratégico al ROI, al EBITDA, a la rentabilidad y al rendimiento económico de la organización, ¿sí? Actualmente las empresas pues que no abordan este tipo de temas eh, fueron las que de alguna u otra manera con este evento del COVID-19 dijeron nos tomó absolutamente todo por sorpresa, solamente para ponerles un ejemplo, ¿sí? Ya que todos estos riesgos se vuelven centrales de alguna u otra manera o deberían estar inmersos en la estrategia del negocio. Para eso les traigo precisamente estos tres ejemplos de acá que de alguna u otra forma en la vida real han sucedido, y que todo radica en lo que vamos a ver en la diapositiva posterior. Lo primero es, yo tengo una organización o manejo una organización de bebidas, ¿cierto? Donde de alguna u otra forma perdí el acceso al agua debido a la escasez de agua local o a la pérdida de la licencia social que me permitía operar cerca de las comunidades donde tenía asentamiento mi industria. Dos ejemplos en uno. ¿Por qué perdemos el acceso al agua? Por temas de escasez. Inicialmente las organizaciones creen que los temas ambientales son completamente ajenos a la gestión y que de alguna u otra forma se convierten en una delegación
a un área en particular. Entonces le entregamos al área de sistemas de gestión integrado o al área ambiental toda la responsabilidad del tema ambiental. Pero resulta que no es estratégico para la organización tenerlo contemplado. Desde esa perspectiva, entonces, nunca se hizo un estudio de proyección, prospección, estrés hídrico, o si estábamos ubicados en una zona de estrés hídrico. Por tanto, nunca teníamos en el mapa o en el radar que sucediera un tema de desabastecimiento o de escasez del recurso. Por tanto, una empresa de bebidas que su primer recurso de transformación es el agua, pues obviamente se ve directamente afectado, y pues esto nos lleva a pensar qué pasó. Entonces, respuesta: la falta de importancia precisamente de los temas ambientales, como lo miramos, o el tema de los riesgos ambientales. Actualmente trabajamos los riesgos de tipo financiero y operativo supremamente bien, pero finalmente los temas ambientales o sociales van derivados o están delegados a un área pues, de no tanta representatividad, no está a nivel directivo, por lo tanto pues es simplemente uno de los procesos adicionales de la organización, pero no tiene una connotación estratégica. Entonces por eso pasa precisamente que donde esté asentada esta empresa no tenía ningún mapeo de la situación, no tenía un análisis del entorno, del contexto, y adicionalmente pues no previó nunca que el recurso fuera a escasear o que de alguna u otra manera pues no tuvieran acceso a él. Segundo, la pérdida de la licencia social, todo el tema de relacionamiento con nuestros grupos de interés en toda la cadena de valor, incluyendo las comunidades cercanas, aledañas o impactadas de forma directa o indirecta por nuestra industria, nuestro proyecto y demás, pues obviamente tienen que ser aliados nuestros, no deben ser simplemente vistos como un tercero independiente que puede ser una externalidad negativa al proyecto o a la industria o a la organización, sino que deben ser precisamente tenidos en cuenta. Porque el poder de la comunidad es supremamente grande en todas partes del mundo cuando la comunidad es organizada. Por lo tanto, la comunidad en este caso precisamente se pronunció bajo los recursos públicos que tiene y le hizo perder precisamente la licencia social a esta empresa para operar en comunidades cercanas. ¿Qué pasa? La empresa solamente tiene dos alternativas, ¿sí? O declararse en quiebra o simplemente desaparecer o reubicar nuevamente, y ustedes conocen los costos asociados que puede tener una reubicación de una industria que ya estaba asentada pues, en un territorio X cualquiera. Esto pues nos muestra que en la realidad existen organizaciones que en el tema ambiental y en el tema social no tienen absolutamente mapeado nada, ¿sí? O simplemente delegaron en un proceso al cual de forma estratégica pues digamos no se está impactando. El segundo ejemplo va enfocado a las personas, al recurso interno que tenemos nosotros en las organizaciones, y lo traigo con el ejemplo de una empresa tecnológica que no escucha a su mano de obra altamente calificada. Por lo tanto, se dan procesos de rotación de personal, ¿sí? Aumenta este proceso de rotación de personal y la empresa empieza a perder su ventaja competitiva. Todas las empresas hoy en día quieren ser las organizaciones que atraen el mejor talento, trabajar con las mejores personas, con las mejores mentes, para poder desarrollar bienes, productos o servicios que estén al alcance de la comunidad y que adicionalmente pues, pues, sean atractivos, y esto le dé más rentabilidad a la organización. Pero resulta que tenemos un máximo órgano de gobierno o unos dirigentes de la organización poco salidos de tono cuando la mano de obra calificada o altamente calificada de la organización manifiesta que las cosas se deberían hacer de forma diferente. Eso ocurre en muchas partes, ¿sí? Una propuesta de hacer las cosas de manera diferente y resulta que no. A mí me ha dado resultado siempre esta misma estrategia de negocio, por tanto su opinión, su criterio está totalmente desestimado y vamos a seguir trabajando de la manera en que lo venimos haciendo. Por lo tanto, el empleado o el personal empieza a sentir un proceso de desmotivación. Esta desmotivación los lleva precisamente a buscar mejores oportunidades en el marco laboral y empieza a dar eso, lo que denominan las organizaciones o el tema de talento humano hoy en día como la fuga de talento, ¿no? La fuga de talento no es más sino el desentendimiento de las expectativas y necesidades de nuestros empleados, colaboradores o trabajadores de la organización. Por lo tanto, un indicador bastante viciente es el tema de rotación de personal, al cual ni siquiera le hacemos seguimiento. O sea, nos damos cuenta que tenemos un indicador de rotación porque necesitamos hacer seguimiento, monitoreo y control, pero no realizamos análisis de la rotación, por qué se está dando la rotación no deseada, ¿sí? Para poder evadir un poquito
la responsabilidad frente a que no estamos escuchando esa mano de obra altamente calificada. ¿Qué pasa cuando empieza esa fuga de talento de las mentes brillantes de la organización? Pues obviamente la ventaja competitiva se pierde, ¿sí? Eso es un impacto directamente proporcional a la fuga de talento. Tercero, una compañía de productos de consumo se enfrenta a daños de marca, reputación, además de la reacción del consumidor por los casos de vulneración de derechos humanos en su cadena de suministro. Lo más difícil de recuperar en el ámbito empresarial u organizacional es la reputación. Yo diría que hasta en el nivel personal, las personas que pierden su reputación, ¿sí?, por algún tipo de evento desafortunado, es muy difícil que vuelvan a tomar ese camino real de ser reconocidos por una buena reputación o por tener una buena relación de lo que es la marca o la marca empleador inclusive, ¿sí? Y el tema de derechos humanos que pues finalmente termina cobrando y mucha importancia a nivel de la cadena de valor. Los derechos humanos, todos hablamos de derechos humanos en todas partes, en todos los momentos, cuando nos ponen el tema, pero resulta que no conocemos el fondo de lo que el tema de derechos humanos pues conlleva, ¿cierto? Cuando nos hablan o nos preguntan inclusive cuáles son los derechos humanos, pues tendemos a decir 2 o 3 que conocemos, y los otros totalmente por desconocimiento no podemos hacer mención a ellos. No se conoce la Declaración Universal de Derechos Humanos y adicionalmente ni siquiera cuántos son, ¿sí? El dato es que son 31, que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, y adicionalmente que tiene un sistema también a su alrededor que busca toda la parte de protección y respeto en todas las naciones, ya que los derechos humanos pues son inherentes al ser humano y no son, pues esto viene asociado al ser como tal y no podemos deshacernos de ellos. Entonces es una realidad que tenemos que enfrentar y precisamente la violación o vulneración de derechos humanos también afecta a la cadena de valor, porque estoy siendo cómplice beneficioso y solidario de cualquier evento que se materialice en este caso. En estos 3 ejemplos, como conclusión, lo que les traigo es un abrebocas a que todos los riesgos de tipo ambiental, social, son responsabilidad también del gobierno y deberían estar inmersos dentro del proceso estratégico de cualquier organización, grande, mediana, pequeña o micro. Después de leer todos estos ejemplos, como muchos gerentes o presidentes o directores de organizaciones me han manifestado, yo nunca he considerado estos riesgos porque a mí nunca me ha sucedido un evento de estos. En un caso precisamente particular, estuve haciendo una auditoría a una organización en una de las ciudades de Colombia, donde estaban ubicadas en un sector rural, cerca a una fuente de agua. En algún momento les manifesté si habían contemplado el riesgo de inundación, el riesgo de la creciente del río, de la quebrada, pues en ese momento. A lo que el gerente me respondió inmediatamente: a mí nunca me ha pasado, yo llevo 30 años trabajando acá y en 30 años nunca ha pasado absolutamente nada, por lo tanto pues no tenemos nada como riesgo. No habían hecho nunca un análisis de caudal ni creciente del río a los 25, a los 50 o a los 100 años para validar el tema, porque pues con todo esto del cambio climático, las condiciones normales en las que trabajamos hace 20, 15 años son completamente diferentes y atípicas. Por tanto, yo llegué nuevamente a auditar esa empresa en una segunda ocasión 2 años después y los encontré reubicados en un parque empresarial alejado pues como de la primera instalación físico-locativa que tenían. Y en la primera impresión, cuando llegamos a la reunión de inicio, lo primero que me dijo el gerente fue: otra vez usted el que me echó la sal. Resulta que 6 meses antes se habían inundado completamente porque la quebrada salió de su cauce, pero la culpa la tuvo el auditor, ¿cierto? Y no la tuvo la empresa que no contempló el riesgo dentro de su sistema de gestión del riesgo. Entonces, esto funciona como los seguros, ¿sí? El seguro del carro, de la vivienda, el seguro de vida. Lo mejor que pueda pasar es que yo lo esté pagando, pero que no lo use, ¿sí? Lo mismo sucede precisamente con estos temas de riesgos ambientales y sociales. Tengo que tenerlos mapeados todos para saber qué hacer en caso de que algún día se me materialice alguno de estos riesgos. No necesariamente que se me materialice, porque voy a hacer todo lo posible para que no, pero finalmente pues puede llegar a suceder. Todos esos riesgos pueden ser contemplados inclusive como riesgos comerciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen finalmente un valor oculto. ¿Cuánto le pudo costar a este gerente
su reubicación y su traslado al parque empresarial donde estaba ubicado recientemente. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Por lo tanto, finalmente la alta dirección debería siempre buscar unas prácticas comerciales sostenibles, ¿sí? Y reportes sobre cómo el valor de las empresas se mantiene a lo largo del tiempo. Esto pues, deriva en un tema de transparencia también frente a lo que se reporta como información de la organización. El medio ambiente y el desarrollo social definitivamente son dos elementos que no podemos trabajar de manera independiente, ¿cierto? Por eso mismo es que el enfoque integrado de estos dos elementos, ¿sí?, los convierte en elementos con potencial de desarrollo, coherentemente con lo que actualmente conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son esos objetivos que se ha trazado la ONU y que ha puesto pues obviamente a favor de todo el mundo para llegar a unas metas trazadoras, ¿cierto? Unas metas trazadoras y retadoras que nos ponen en 17 objetivos, ¿sí?, donde las organizaciones son las llamadas precisamente a intervenir de manera activa para el logro de estos compromisos. Se pueden tener resultados muy positivos desde el direccionamiento estratégico, o sea, aquí tenemos que entender que el cambio logra darse cuando la sostenibilidad involucra todos los aspectos de medio ambiente y desarrollo social dentro del direccionamiento estratégico de las organizaciones y no solamente como un proceso aislado, ¿sí?, para lograr finalmente pues todo este tema de una economía sostenible. Es por eso que los objetivos de desarrollo sostenible son el pilar de la gestión en sostenibilidad o pueden ser tenidos en cuenta como el pilar de la gestión en sostenibilidad. Aquí hago yo la invitación a las organizaciones que de pronto no tienen incorporado el contexto de sostenibilidad, empiecen a trabajar con la guía ISO 26000. La guía ISO 26000 en su momento mal llamada responsabilidad social tiene todos los elementos considerados como los mínimos de sostenibilidad para hacer una implementación adecuada del contexto de sostenibilidad hacia el direccionamiento estratégico. Entonces, empezar a trabajar la ISO 26000 es supremamente sencillo, ¿sí?, y solo requiere de compromiso. Todos estos temas de sostenibilidad requieren de voluntad. ¿Por qué? Porque finalmente son voluntarios. Hasta el momento en que los gobiernos decidan que los objetivos de desarrollo sostenible deben ser cumplidos, y los voy a trasladar a cualquier tipo de ley orgánica, decreto, reglamentario o demás, para que las organizaciones se acojan a él de manera obligatoria. Por ahora siguen siendo temas voluntarios, ¿sí?, pero finalmente son el motor principal para la mejora en temas de sostenibilidad a nivel mundial, y son los diferentes temas que de alguna u otra forma han levantado ampolla en el mundo en temas de sostenibilidad o temas ambientales y sociales. La OCDE, que es el organismo rector para todos estos objetivos de desarrollo sostenible, hace recomendaciones voluntarias para cada uno de los gobiernos dirigidos a las organizaciones, a todas las empresas. Entonces, desde esta perspectiva, miren lo que dice. En primera instancia, garantizar que sus actividades se desarrollen en armonía con las políticas públicas. Ahí que estamos diciendo, principio de la legalidad. Cumpla legalmente con lo que tiene que cumplir como organización, ¿cierto?, para poder funcionar y realizar un buen trabajo desde lo que esté haciendo, generando un bien, un producto o un servicio. Segundo, fortalecer la base de la confianza mutua. Y yo les estoy resaltando ahí las palabras clave para que las tengan presentes y se las lleven presentes hoy en día. La base de la confianza mutua entre empresas y las sociedades en las que éstas desarrollan su actividad. Miren lo que hablábamos en el primer ejemplo, perder una licencia social de funcionamiento de operación. ¿Esto qué quiere decir? Considerar a mis partes interesadas, a mi comunidad, a la parte social y ambiental, como aliados estratégicos de mi organización y fortalecer esa confianza de manera bidireccional y no solamente de manera unilateral. Tercero, potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible. Las empresas multinacionales son las llamadas precisamente a liderar estos temas porque tienen poder sobre su cadena de valor y son organizaciones que de alguna u otra manera han podido interactuar en doble vía con su cadena de valor y llevar a sus proveedores, contratistas, clientes, empleados y demás a unos niveles de entendimiento adecuados en la gestión de esa sostenibilidad. Adicionalmente, hay que implementar la debida diligencia basada en los riesgos particulares. El término de debida diligencia no es más que hacer todo lo que está a mi alcance
para determinar en dónde están esos riesgos que yo debo trabajar en mi organización. Como les decía hace un rato en el ejemplo del gerente que me dijo que yo le eché la sal. Si yo tengo una fuente de agua cercana, yo debo hacer todo lo necesario para mapear esa fuente de agua y que no me genere un riesgo a futuro, ¿sí? La debida diligencia es determinar todos los aspectos necesarios para identificar, controlar y valorar el riesgo, para poder generar todas las acciones necesarias para evitar la materialización. El otro punto es evitar externalidades negativas relacionadas con su actividad, incluida su cadena de suministro. ¿Sí? Yo les hablaba ahorita, por ejemplo, del tema de derechos humanos. Si yo tengo una cadena de suministro donde tengo proveedores ubicados en X zona, los cuales les estoy comprando cualquier tipo de bien, producto o servicio, pues lo que yo voy a hacer precisamente es darme cuenta de que ninguno de ellos, por ejemplo, no está haciendo o no está realizando ningún proceso de violación o vulneración de derechos humanos. Porque resulta que si alguno de esos proveedores, por alguna razón, contrata menores de edad o está forzando a sus trabajadores a desempeñar más horas de trabajo sin la remuneración adecuada, yo soy cómplice, como yo le estoy comprando y tengo un vínculo comercial con él, me convierto en cómplice beneficioso o solidario de esa actividad ilícita. Por lo tanto, en el momento en que hubiese algún tipo de elemento, digamos, de tipo legal, me voy a ver inmerso precisamente en esos procesos legales solamente por tener un vínculo comercial con ese proveedor o contratista que violó o vulneró derechos humanos. Y eso ocurre con cualquier tema relacionado con los aspectos ambientales, sociales y económicos de cualquier organización. Una organización que económicamente no pague impuestos, viole el principio de legalidad del país donde esté trabajando y demás, pues obviamente si yo tengo algún vínculo con ellos, yo soy solidario o soy cómplice beneficioso de esa actividad. Entonces, evitar esas externalidades negativas. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Uno de ellos es las auditorías y las evaluaciones de proveedores. De eso les hablaré un poco más adelante. Comprometerse con los grupos de interés, facilitándole posibilidades reales de participación. Aquí normalmente creemos que nosotros somos como organización lo que les estamos haciendo el favor a nuestras partes interesadas. Y resulta que la sostenibilidad dice, tenga un relacionamiento en doble vía con sus partes interesadas para que conozca expectativas y necesidades y pueda enfocar su gestión organizacional a dar respuesta a esas expectativas y necesidades que estén dentro del marco estratégico de la organización. ¿Sí? Para eso, pues se establecen diferentes mecanismos de relacionamiento con cada una de las partes interesadas en las cuales las partes interesadas de manera abierta puedan exponer esas expectativas y necesidades. Y eso deriva en el último punto que tenemos en esta diapositiva, que es fomentar la confianza o las relaciones de confianza o los vínculos a largo plazo, porque eso nos deriva en vínculos a largo plazo. Entonces, tenemos que establecer relacionamiento bidireccional con nuestras partes interesadas. Ahora bien, cuando yo hablo de riesgos, precisamente, y de debida diligencia, la pregunta grande sería, ¿pudimos prevenir o pudimos realizar acciones más rápidas con la aparición del COVID-19 o con la pandemia que estamos viviendo hoy en día? Y eso nos trae precisamente esta diapositiva de los eventos disruptivos. Eventos disruptivos como el COVID-19 se presentan en mayor o menor magnitud, pues obviamente que lo que estamos viviendo, pero se presentan cada determinado tiempo. Y miren que desde el año 99 les estoy relacionando solo algunos de los más importantes que suceden a nivel mundial, ¿sí? ¿Esto a qué nos lleva? Hay un aprendizaje muy grande, y eso lo han pasado muchísimo en diferentes documentales y demás. Estados Unidos hoy en día tiene muchas políticas de gestión del riesgo, por ejemplo, con lo que pasó con el huracán Katrina. Aprendieron muchísimo en tema de manejo de crisis y desastres por este huracán que los golpeó tan duro en el año entre el 2005 y el 2006, ¿sí? Y eso suele suceder con las ciudades donde han habido terremotos, donde han habido guerras, ataques terroristas, desastres biológicos, ecológicos y demás, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que entender que eventos disruptivos van a haber siempre, y desde esa misma perspectiva tenemos que idear nosotros los elementos que actualmente tenemos que poner, digamos, en marcha
para mitigar un poco el impacto que pueda generar un evento disruptivo de este tipo. Que nos dio muy duro a nivel mundial, en unos países más que en otros, el tema, por ejemplo, de pasar de trabajar de manera presencial a una manera remota o virtual, ¿sí? No muchas organizaciones, no muchos países estaban preparados en temas de tecnología y en temas de prestación del servicio o de generación de bienes, productos o servicios de manera remota o de manera distante. Entonces, hay que empezar a entender todo este tema desde lo que es un evento disruptivo. Para eso, pues les muestro el ciclo de los eventos disruptivos. ¿Esto con qué finalidad también? De que estemos preparados. La mejor forma de estar preparados hoy en día ante cualquier evento, ante cualquier tema de sostenibilidad, siempre será incorporar esos elementos ambientales, sociales y económicos dentro de la gestión integral del riesgo, ¿sí? Por muy sencillo que nos parezca. Entonces miren que esta curva precisamente nos muestra dónde sucede el evento, ¿sí? Donde esta parte de preparación nunca la tuvimos con respecto al COVID-19. Nadie se preparó para esto, empezando, digamos que cuando sucedió todo en Wuhan, el mundo entero se dio cuenta, pero nadie creyó que la materialización de esta pandemia fuera a llegar tan rápido a los diferentes países cuando llegó. Entonces esta parte de preparación fue muy difícil y digamos que fue muy corta. Tuvimos un primer impacto donde estábamos empezando a entender qué era lo que estaba pasando con el COVID. Nos aporreó completamente, ¿sí? El tema de la economía, esa es la primera, digamos que es la primera respuesta, ¿sí? Nos aporreó completamente, nos mostró lo devastador que puede ser este tema. Tratamos de hacer algo, pero definitivamente no fue suficiente. Y hoy en día, después de que estamos teniendo ya todos los esquemas de vacunación y demás, que aún todavía hace falta, ¿cierto? Para poder decir que estamos inmunizados al 100% contra el COVID o contra el SARS-CoV en este momento, pues estamos en esta fase donde apenas estamos empezando a recuperar economías, donde apenas estamos empezando a recuperar, digamos, la nueva normalidad de la que hablan en todos los seminarios, webinars y demás, ¿sí? Apenas estamos en este pedacito de la curva y todavía nos falta mucho para poder tener o llegar a mitigar ese impacto, ¿sí? En el largo plazo. Entonces, estamos en una zona donde apenas estamos empezando a salir del impacto total que nos está generando un evento disruptivo. Esto esta teoría se viene trabajando desde el 2005, quizás un poco más atrás, pero Sheff y Rice son las personas que nos traen precisamente esta teoría, que es la que estamos utilizando actualmente para manejar todo el esquema del COVID, es la curva que nos presentan en los diferentes medios de comunicación para ver cómo vamos, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que cualquier tipo de evento disruptivo se maneja de la misma forma, de la misma manera. ¿Dónde está el éxito y demás? Primero, en el tiempo de la primera respuesta, que es este que tenemos aquí, ¿sí? En el tiempo de preparación. Y luego, en la fase de recuperación, ¿sí? ¿Qué tan ágil va a ser la recuperación? Teniendo en cuenta que ya teníamos mapeado o no esto dentro de nuestros sistemas de gestión del riesgo. ¿Eso qué puede suceder? Pues obviamente, eso nos lleva a pensar en cuáles son las soluciones para transformar el negocio en la actualidad, cualquier tipo de negocio, en sostenibilidad estratégica, y para esto pues hay muchas herramientas. Yo aquí les estoy mostrando algunas de tantas, donde en toda nuestra cadena de valor, en temas de materias primas, por ejemplo, lo que hacemos es mirar de qué forma se abastece la organización y propender por un modelo de abastecimiento responsable. Uno de los ejemplos es el modelo de compras sostenibles de la ISO 20400 del 2017. Adicionalmente yo les hablaba de el que hablábamos del diagnóstico en responsabilidad social para saber qué tan alineado está mi gestión organizacional con respecto a todo el tema de sostenibilidad. Esta es una forma muy diciente de hacerlo, mediante el diagnóstico de responsabilidad social de la ISO 26000, ¿sí? Conocer mis partes interesadas para poder generar esos procesos de relacionamiento, esos mecanismos de relacionamiento en doble vía con absolutamente todos, ¿sí? Aquí no se salva absolutamente nadie, y definir mis aspectos materiales, o sea, definir qué es importante para los grupos de interés y qué es importante para mi organización, con el objetivo de enfocar mejor mi gestión organizacional, ¿sí?
El tema de los procesos de selección, evaluación y desarrollo de proveedores y contratistas para incluir variables de sostenibilidad en esos diferentes estadios de una contratación, ¿sí? Y si de alguna u otra manera venimos trabajando con ciertos proveedores y contratistas, ayudarles a involucrar precisamente estos temas de sostenibilidad que son importantes a medida que vamos avanzando con la gestión con ellos, ¿sí? Y que se convierta precisamente también en un mecanismo de relacionamiento en doble vía y que nos sirva para generar confianza o relaciones de confianza para derivar en un vínculo a largo plazo con cada uno de ellos y que se conviertan finalmente en aliados estratégicos de mi organización. Con los empleados, por ejemplo, hay un esquema que se llama empresa familiarmente responsable, el cual está enfocado a la conciliación, al bienestar y al equilibrio de la vida laboral, familiar y personal de los empleados. ¿Sí? Escuchar expectativas y necesidades, no solamente tener un programa de responsabilidad social o un catálogo de beneficios en el cual yo le ofrezca ciertas cosas pues, a mis empleados solamente para el tema de retención del talento. Cuando hablamos de retención es porque estoy obligando a quedarse a personas que de pronto pues, no tienen la necesidad de quedarse. Más bien lo que busca todo el tema de conciliación y bienestar es fidelizar a nuestros empleados con respecto a toda la gestión organizacional y que se sientan tranquilos trabajando y que tengan un equilibrio natural entre lo que es el trabajo, su vida personal y su vida familiar. Y así, pues digamos que durante toda la cadena de valor hay varias iniciativas, están los sellos, las certificaciones, todo el tema de la economía baja en carbono, todo el conocimiento de lo que es la percepción de la huella hídrica y demás, qué puedo hacer para garantizar agua o para garantizar que no estoy generando estrés hídrico en la zona donde estoy ubicado. Esto se requiere administrar de manera adecuada y sostenible mi cadena de valor. Como les digo, estos son solamente algunos ejemplos que traigo, pero pues hay muchísimas más iniciativas de tipo voluntario que las organizaciones pueden implementar hoy en día para transformar su negocio, obviamente pues en un negocio que de alguna u otra forma incorpore la sostenibilidad de tipo estratégico. Los resultados precisamente de la implementación de esas iniciativas están acá, sellos, certificados, análisis de proveedores, reportes de sostenibilidad bajo cualquiera de las metodologías, y todo esto deriva en esa parte reputacional y de reconocimiento que en algún momento les mencioné en las primeras diapositivas. ¿Sí? Es importantísimo mantener una reputación alta, con eso nosotros logramos capturar inversión o ponernos en el ojo del huracán de la inversión para que el negocio sea mucho más fructífero a futuro. El tema, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo de lo que es abastecimiento responsable, ¿cierto? El abastecimiento responsable requiere que nosotros realicemos una categorización de proveedores y de contratistas, o sea, los que son críticos, los no, los más importantes, los que desarrollan actividades en nombre mío en otras organizaciones o en otros sitios, los que están inmersos dentro de mi gestión organizacional, desarrollando cosas dentro de mi empresa, etcétera. ¿Cierto? Luego, una definición de criterios de sostenibilidad para seleccionarlos, contratarlos y evaluarlos. Saber si están cumpliendo legalmente con el tema ambiental, si tienen algún tipo de asuntos relacionados con el cumplimiento legal de seguridad y salud en el trabajo, si trabajan temas de derechos humanos, cómo hacen para protegerlos y respetarlos, el tema ético que es tan importante. Ya olvidémonos de un esquema de evaluación de proveedores relacionado solamente con calidad, precio y oportunidad. Tenemos que incluir, y la responsabilidad es incluir estos elementos de sostenibilidad para esos 3 estadios de selección, contratación y evaluación. Luego, realizar un monitoreo de las relaciones y los vínculos comerciales en doble vía para mitigar y disminuir riesgo. ¿Sí? O sea, yo tengo que saber en qué están mis proveedores y mis contratistas con el objetivo de que yo no me convierta en un pues, un negociante solidario frente a cualquier violación o vulneración legal, de tipo legal, y que no soy cómplice beneficioso de una actividad ilícita. Y finalmente, buscar que esos vínculos a largo plazo sean excelentes, ¿sí? Generación de confianza. Pues aquí está resumido lo que es el tema para que derive en un desarrollo de proveedores. Yo no puedo decirle al proveedor, mire, si usted no incorpora estos elementos de sostenibilidad, entonces yo voy a eliminar todo vínculo de tipo comercial con usted porque no me interesa. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ellos identifiquen también la necesidad en temas de sostenibilidad
y la organización pueda ayudarles desde el punto de vista de formación, capacitación, entrenamiento o quizá asesoría, consultoría y demás, para que ellos implementen todos estos temas de sostenibilidad para ellos y para su propia cadena de valor. Entonces, eso deriva en un programa de desarrollo de proveedores y contratistas. El tema de empresas familiarmente responsables del que les hablaba, mejora la reputación y la marca de la organización, ¿sí? Y atrae precisamente todos los procesos de inversión socialmente responsable. Hoy en día, los negocios de adquisiciones que se hacen a nivel mundial no se hacen solamente desde el punto de vista económico, si una empresa es rentable o no. Ahora se fijan qué tipo de relacionamiento tiene con sus partes interesadas, si tiene o no un buen relacionamiento con sus empleados, con la comunidad y con las diferentes entidades con las que se interrelaciona, si tiene un buen desempeño de tipo ambiental o no. Hace poco se presentó una adquisición de una empresa colombiana que fue a adquirir una empresa Chile, y esa empresa en Chile tenía un sindicato, tenía problemas de demandas sindicales, digamos, la mayoría falladas a favor de los trabajadores, tenía un proceso sancionatorio abierto en temas ambientales. Por lo tanto, a pesar de que la empresa le iba bien rentablemente y era un negocio, digamos, económicamente viable, la empresa que iba a realizar la adquisición se retiró del negocio, aduciendo que en temas sostenibles era un riesgo muy grande tener que asumir todo lo que estaba sucediendo en temas sociales y en temas ambientales. Entonces, eso para decirles, obviamente, eso también es tema de tener un buen relacionamiento y de tener mapeados todos los temas relacionados con los aspectos ambientales y sociales, pues atrae inversión, ¿sí? Que conocemos como inversión socialmente responsable en el mundo. Ese modelo también ayuda a todo lo que es atracción. Esto lo voy a cambiar porque no es retención, ya hablamos es fidelización del talento. Cuando hablamos de retención, vuelvo y repito, es contra nuestra voluntad. Cuando hablamos de fidelización es porque estoy convencido y le estoy dando lo mejor a mi organización, porque mi organización me entrega respuestas o me da respuestas a mis expectativas y necesidades en materia de conciliación, bienestar y equilibrio. Y finalmente, pues también nos da competitividad, ¿cierto? Una empresa donde hay un trabajador, voy a utilizar el término, normalmente a las empresas no les gusta, pero el término de un trabajador feliz o un trabajador tranquilo, ¿sí? Un trabajador que sienta que puede desarrollar su proyecto de vida porque la organización no tiene un sentimiento de persecución, no piensa que lo van a sacar todos los días, tiene estabilidad, se siente tranquilo y adicionalmente puede conciliar su vida personal, familiar y laboral. Eso se deriva en sentido de pertenencia y en productividad por parte de los empleados, por tanto aumenta la competitividad de la organización. Esto inclusive hay datos y hechos al respecto, esto no es solamente un discurso bonito, aquí no tengo pues el tiempo para mostrárselos, pero esto ya está soportado en datos y hechos, en datos de rotación, en datos de capacitación, entrenamiento y socialización, en datos de días perdidos por temas de ausentismo y demás. Entonces, está soportado con datos y hechos económicos para que veamos la rentabilidad también de estos procesos o de la incorporación de estos elementos a la gestión organizacional. Nosotros, por nuestra parte, tenemos nuestro sello de sostenibilidad también. El sello de sostenibilidad pues, es un producto que no solamente reconoce la sostenibilidad o las prácticas en sostenibilidad en las dimensiones social, ambiental, económica y ética, sino que sirve también como una herramienta de gestión. Estos son, digamos, como los elementos o los reconocimientos del final de la gestión de la cadena de valor, ¿cierto? Ya para ir terminando, porque estamos a puertas, tengo 2 minuticos más, todo este tema de la gestión de la cadena de valor desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que busca es comprender el presente para poder diseñar el futuro, ¿sí? Tenemos una situación actual y futura del contexto de la organización, del contexto de desarrollo para cualquier organización. Eso es entender cómo se empieza a mover o cómo está la dinámica alrededor de nuestra organización para la generación de bienes, productos o servicios. Para ello podemos echar mano de, como les decía, diagnóstico de sostenibilidad, la gestión, alineación de la estrategia frente a la estrategia de sostenibilidad, empezar a gestionar economías bajas en carbono, adoptar estándares voluntarios, ¿sí? Los estándares voluntarios lo que hacen es abrirnos una ventana y un sinnúmero de oportunidades para el mejoramiento continuo, donde de alguna u otra forma muchas organizaciones han manifestado, bueno, ¿y aquí qué sigue? ¿Qué hago? Cuando abrimos el espectro al tema de sostenibilidad integral, nos damos cuenta que hay mucho por hacer en ese mundo de las estrategias de los estándares voluntarios. Todo el tema de reportes, aprender a reportar en sostenibilidad, aprender a comunicar de que no es lo que yo quiera mostrar bonito de mi empresa, sino lo que las partes interesadas quieren leer
de qué estoy haciendo yo en ciertos puntos materiales de la organización. Y de ahí muchísimas cosas pues relacionadas precisamente con estos temas de sostenibilidad, y uno muy importante, que lo puse de último: pensamiento basado en riesgos para la gestión de esos eventos disruptivos, para decir si estamos o no preparados para otro evento como el que tuvimos o como el que estamos viviendo de COVID-19. ¿Esto qué nos da? Permanencia o sostenibilidad de la empresa, respuestas sólidas a situaciones de contingencia, enfoque en iniciativas estratégicas que generen valor dentro de las organizaciones, una visión independiente que facilite todo el tema de transparencia, eficiencia y seguridad, ¿sí? Facilitar o fortalecer la armonía, unión y continuidad de las empresas familiares, y sobre todo la generación de confianza en nuestra cadena de valor. Y de aquí para allá un sinnúmero de beneficios que definitivamente ya están probados. Y esto, para terminar, decirles que la sostenibilidad no es de los grandes grupos empresariales, ni de las empresas multinacionales, ni de las empresas con músculo financiero. La sostenibilidad es de todos, para todos, y todos tenemos la responsabilidad de involucrarla a nuestra gestión organizacional y a nuestro direccionamiento estratégico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Tengo unas preguntas acá. Acuérdense, al público lo hacemos recordar que tienen un botón ahí para hacer las preguntas. Tengo acá una que me hace la señora Liliana Agustini, que dice: ¿pueden prevalecer las empresas en futuro próximo sin estar inmersos en la sostenibilidad? Definitivamente no, y ya lo vimos, este último evento de COVID, a las empresas que no estaban preparadas precisamente, o que no tenían de pronto un atisbo en materia de riesgos en temas de sostenibilidad, son empresas que definitivamente han desaparecido, o están en quiebra, o están a puertas precisamente de pasar un mal rato. Pues en realidad la sostenibilidad lo que nos abre, como les decía, es la puerta precisamente a identificar una serie de riesgos que pueden ser trabajados de manera adecuada y con tiempo, ¿no? El objetivo es que ninguno de estos riesgos se materialice, pero finalmente, si yo estoy preparado y si tengo algún tipo de preparación, pues no me va a porrear tanto como lo que vemos que está sucediendo hoy en día para las empresas que no estaban tan preparadas. Tú también comentaste hace un momento, cuando estabas haciendo tu presentación, que la ISO 26000, más que a lo mejor una norma de tema de responsabilidad social, que como nosotros la entendemos, ¿no?, como una guía en tema de responsabilidad social, está más orientada al tema de la sostenibilidad. No sé si nos puede... Nosotros hicimos en Icontec en algún momento un estudio, un análisis precisamente de la norma, de la guía, porque es una guía ya que no es una norma certificable, y la guía precisamente involucra 7 materias fundamentales donde están involucrados todos los temas de sostenibilidad, todo el tema de participación activa, desarrollo de la comunidad, medio ambiente, prácticas justas de operación, prácticas laborales y todo lo que tiene que ver con el aspecto económico y de gobierno. Entonces allí están involucradas de manera general las 3 dimensiones. Digamos, en su momento pudo haberse llamado responsabilidad social, pero eso no es solo un enfoque social de la guía. La guía se enfoca en esas 3 dimensiones, y creo que es la herramienta, sin miedo a equivocarme, es la herramienta de acercamiento que pueden tener cualquier organización a todo el tema de sostenibilidad, para entenderla y para incorporarla al direccionamiento estratégico. A ver, voy a seguir intentando. Acá tenemos varias preguntas, Camilo. Acá una de Olga Lucía Ortiz, que a lo mejor la conoce, me parece muy interesante la pregunta. ¿Cómo se vincula la transformación digital con la sostenibilidad? Bueno, la transformación digital en sí, digamos que no es para uno desvelarse pues de que tenga que ser inmediatamente. Pero finalmente la transformación digital nos está llevando, hoy en día nos hemos dado cuenta que ha acercado muchísimo los procesos de relacionamiento. Esto va más allá de ser solamente una herramienta, para convertirse precisamente en un elemento de relacionamiento, como lo mencionaba yo anteriormente, de doble vía, ¿cierto? Para poder establecer esos puentes que tenemos de pronto con proveedores, contratistas, clientes, que nunca veíamos a cara, ¿cierto? Para generar esas relaciones de confianza y esos vínculos a largo plazo que son tan necesarios para la sostenibilidad organizacional. Bien. Ya, a ver, una pregunta un poco más técnica. Dicen, pero Pablo Cuba nos pregunta, ¿cómo la resiliencia actúa frente a los eventos disruptivos? La resiliencia siempre será un factor fundamental, y lo tenemos que ver dentro de la curva de recuperación que les mostré en la diapositiva digamos como del normal desarrollo de un evento disruptivo cualquiera. La resiliencia es ajustarnos. Si ustedes se dieron cuenta, al final de la curva
la curva no llega nuevamente a donde estaba el evento inicial o donde se presentó el No. evento inicial. Ese gap que podemos observar allí, ese gap se puede relacionar de manera directamente proporcional con la resiliencia y desajustarnos a esa nueva realidad que nos propone el evento disruptivo. Perfecto. Acá tengo otra pregunta de Mariela Ferruso, un poco más genérica. Me dice, buenos días, ¿cómo iniciar el tema de la sostenibilidad en una empresa? Sencillo, ISO 26000, así de sencillo, o sea, digamos que ese es el elemento que me genera a mí internamente un hilo conductor para mi gestión organizacional. Yo puedo hacer muchas cosas de carácter aislado en las tres dimensiones, ¿sí? Pero si en esas tres dimensiones, de alguna u otra manera, hay algo que me las empiece a integrar, es la ISO 26000. Una pregunta un poquito larga, a ver, todavía tenemos tiempo, así que la voy a leer completa, a ver. Clara Cagua nos pregunta, teniendo en cuenta las estrategias para mantener la sostenibilidad de la empresa familiarmente responsable, ¿cómo se realiza el apoyo a la familia? Teniendo en cuenta que a partir del trabajo que se realiza en casa, muchas veces se ha producido resquebrajamiento del equilibrio que reinaba pre-pandemia en los hogares de los trabajadores. Cuentan con profesionales en salud mental, abogados, asistentes sociales. Así es. El esquema de empresa familiarmente responsable, digamos que contiene muchas variables. Entre estas variables, digamos que las empresas que estaban certificadas, nosotros tenemos como Icontec empresas certificadas en ese esquema en Colombia y en Ecuador. Estamos abriendo espacio en Perú, en México, en Costa Rica, en El Salvador, con este mismo esquema. Esto es un esquema que es una norma internacional creada en España, pero tropicalizada para todos los países latinoamericanos. Esa norma, las empresas que estaban certificadas se dieron cuenta que adicional a todo el esquema que existe dentro de la organización para garantizar al empleado equilibrio entre su vida laboral, personal y familiar, también tenía una familia detrás que tenía un proyecto de vida basado en esa actividad que estaba realizando el empleado como tal. Por lo tanto, lo que se estaba generando el de la organización inicialmente no es un pago de una nómina normal, sino que detrás de ello precisamente hay una familia que vive de esa nómina. Entendiendo esto, el esquema va un poco más allá y de hecho tiene una parte que habla de medidas de conciliación, apoyo a la familia. ¿Sí? Ese apoyo a la familia no necesariamente puede ser económico, no necesariamente tiene que ser económico. La organización busca la manera de que la familia genere negocios sostenibles internamente. Busca fomentar y promover los temas de corresponsabilidad, que fue lo que dio tan duro en pandemia, porque, pues, hablemos a carta cabal, estamos en un continente donde somos completamente machistas todavía, ¿cierto? Y las labores del hogar, digamos que están relegadas solamente para que les hagan las mujeres. En un tema de pandemia donde ya ambos estábamos en el mismo lugar, pues obviamente nos empezábamos a agobiar por tantas cosas que veíamos que hacen parte precisamente de esas labores no remuneradas, ¿sí? Y que eran muchísimas. Entonces, es complejo ese tema, pero esto ayuda precisamente a entender. Entonces, esos son como unas pautas que te doy iniciales, porque me quedaría hablando, yo soy un enamorado de ese tema, y me quedaría hablando aquí de muchísimas cosas, incluyendo el tema de salud mental, que es tan importante, ¿sí? Yo lo dije ahorita al final de la charla, los trabajadores felices, tranquilos, y que se sienten que pueden desarrollar un proyecto de vida en su organización, son empleados que tienen sentido de pertenencia alto y adicionalmente son muy productivos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta lo que es la fidelización y cómo se logra la fidelización, entendiendo expectativas y necesidades. Bien, tengo otras preguntas más acá, Camilo, todavía tenemos tiempo, así que vamos a... Sí, señor. Edwin Alvarado nos pregunta, ¿la sostenibilidad puede ser medible? Sí, señor, claro, la sostenibilidad es completamente medible, no es un tema solamente cualitativo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los mecanismos de reportes en sostenibilidad, vamos a encontrar un sinnúmero de herramientas y de indicadores que nos van a mostrar cómo es la gestión en sostenibilidad de acuerdo a cada una de las dimensiones. Una de ellas es el Global Reporting Initiative, o el GRI. La metodología del GRI tiene hoy en día una metodología para elaboración de reportes de sostenibilidad que se llama el GRI Standards. Ese GRI Standards está dividido en 4 partes, una parte de entendimiento, que es el GRI 102, una parte de generación de materialidad, que es el GRI 103, y una parte de conocimientos específicos o de indicadores, que es el GRI 300, que es el GRI 200, que es el estándar económico, el 300, que es el ambiental, y el 400, que es el social. Entonces miren que allí hay
sin número de indicadores que ustedes pueden, de manera voluntaria, esto es gratuito, esto está en red, en la página del Global Reporting Initiative lo pueden encontrar, descargar y pueden utilizar los indicadores que están allí, así no reporten en sostenibilidad. El objetivo es que este tipo de mecanismos de rendición de cuentas sirvan para eso, para generar una trazabilidad de los resultados, datos y hechos que las organizaciones van teniendo año tras año. Perfecto, tenemos otra pregunta más. Remy Segura nos pregunta, ¿qué errores frecuentes puedes identificar en la aplicación de la ISO 26000? Errores frecuentes, el principal de todos es no entender, por ejemplo, a qué se refiere cada una de las materias fundamentales. El tema, por ejemplo, cuando hablamos de prácticas justas de operación, a veces las normas o las guías ISO no son de fácil entendimiento, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer una primera lectura y entendiendo lo que entienda de ahí, pues puedo empezar a trabajar. Pero en muchas ocasiones esa única lectura no es suficiente. Necesito también acercarme de manera académica o pedagógica a recibir información adicional, participar de seminarios, webinars, cursos inclusive, hasta el nivel de especialización. Pues yo tengo una especialización en responsabilidad social y créanme que todavía hoy entiendo o estoy entendiendo ciertas cosas que de pronto no son tan claras. Pero en sí la ISO 26000 es muy sencilla de aplicar, ¿sí? Requiere un proceso de consulta muy sencillo. Si hay personas que entienden el concepto, obviamente pues la lectura de la guía va a ser mucho más sencilla de interpretar y de llevar a la acción. ISO 26000 es una guía, por lo tanto no es certificable, ¿correcto? Exacto, no es certificable, pero como les digo, es una guía que puede implementarse en su totalidad o simplemente apartados de ella, pero nos ayuda mucho en temas de incorporar la sostenibilidad a la cadena de valor. Perfecto. Yo tengo otra consulta. Hablamos también del tema de la cadena de valor, ¿no, Vino? ¿Cuáles son esos riesgos que podríamos encontrar al no gestionar adecuadamente esa cadena de valor que tú me mostraste? Mira, el primer riesgo es asociado al vínculo comercial que se pueda tener con cualquier proveedor, contratista o cliente. Entonces, puede ser un cliente que esté lavando activos o financiando terrorismo, me convierto en solidario, en cómplice. Si hay proveedores o contratistas que contraten menores de edad o que generen trabajo forzoso, soy solidario o cómplice. En todos los casos que yo te mencione, en este caso siempre va a derivar en sanciones netamente monetarias y económicas que pueden ir en detrimento del rendimiento de las organizaciones o de la rentabilidad. Otro de los riesgos es la ilegalidad de la conformación de estas organizaciones que son proveedores o clientes o contratistas para la empresa. El no tener un proceso o un procedimiento claro de vinculación de empleados, el no tener una vigilancia de las acciones o de las actividades del máximo órgano de gobierno, del desempeño del máximo órgano de gobierno. Todos esos son riesgos que se me pueden llegar a materializar y van en detrimento de la rentabilidad y de la reputación, las dos cosas más difíciles de recuperar en temas de sostenibilidad. Tengo una última pregunta. Mencionaste otro tema, mencionaste también el tema de el tema de carbono, ¿no? Pero sí. ¿Por qué es tan difícil implementar estas acciones, ¿no? Que son orientadas a generar esas economías bajas en carbono, ¿no? Precisamente porque como latinoamericanos estamos convencidos de que lo que tenemos hay que exprimirlo hasta el final, ¿cierto? En temas tecnológicos, por ejemplo, si tenemos una máquina que funciona del 74 todavía con crudo o con carbón, pues ¿por qué voy a tener necesidad de cambiarla si funciona? ¿Cierto? Pero la responsabilidad real de lo que nos ha llevado a los objetivos de desarrollo sostenible hoy y la condición climática del mundo, lo responsable sería hacer un cambio por tecnología adecuada, en este caso, una caldera que funcione con, no sé, biomasa, que funcione con otro tipo de combustibles alternativos, con gas, el tema de la movilidad eléctrica, el tema de motivar los medios de transporte alternativos. Eso es responsabilidad de todas las organizaciones. Entonces consideramos que esa es la única medida que existe, la que conocemos hoy en día, ¿cierto? Y no ahondamos un poco más en ello. Adicionalmente creemos que todo el cambio de ideología y el cambio de mentalidad que hay que hacer para generar una economía baja en carbono cuesta mucho, ¿sí? Pero en realidad esto es un paso a paso, esto no se hace de la noche a la mañana y adicionalmente hay que identificar los factores que me generan a mí una alta concentración de emisiones para poder empezar a atacarlo de manera gradual.
Cuando las inversiones son de carácter gradual, entre los 3 y los 5 años, es mucho más fácil que una alta dirección apruebe este tipo de inversiones, pero si son cosas de carácter inmediato, pues obviamente se nos van a salir de las manos. Entonces, por eso todavía no entendemos el concepto y adicionalmente que el desconocimiento es tanto que pues, pensamos que todo gira en torno a los combustibles, ¿sí? Pero hay actividades de carácter antrópico, hay acciones de carácter ambiental, hay acciones de carácter social que definitivamente suman dentro de todo este proceso de generación de emisiones, con el objetivo también de mitigarlas, reducirlas y disminuirlas para garantizar una economía baja en carbono. De acuerdo, Camilo, muchas gracias realmente por tu presentación y por ser tan cordial con haber atendido todas nuestras preguntas. No, con muchísimo gusto, Estuardo. Antes, gracias a ustedes por la invitación, me encantan estos espacios. Espero que las personas que nos están escuchando les quede o les siembre por allí una semillita en este tema. Este tema es un tema apasionante, es un tema chévere. Lo hemos visto desde la barrera precisamente por lo que les hablaba ahorita en tema de desconocimiento y porque pensamos que requiere inversiones muy altas, pero con pequeños esfuerzos se pueden lograr victorias tempranas bastante significativas. Muchas gracias nuevamente. Tuvimos la presentación de Camilo Carvajal Guerra de la empresa Icontec. Le damos las gracias y ahora pues damos la